Bueno, los que vienen por primera vez, bienvenidos. Espero que sea la primera, pero no la última. Pero Dios está en todos lados, tampoco es una condición especial venir o no venir. La Iglesia está viviendo en este momento una invitación, como reconociendo su propia naturaleza, porque una peregrinación, lo bueno que tiene de tantas cosas, es que partimos de nuestras casas, muchos son de aquí, de Villalón, de Estrella, pero peregrinar significa dejar realmente de lado lo que estamos haciendo todos los días, ir a un lugar aparte y reconsiderar todo el sentido de la vida personal y comunitaria. Y la Iglesia que nos invita de una manera especial a vivir este momento sinodal, que no es una palabra mágica, es un camino juntos, eso es. Nos invita juntos a reconsiderar toda nuestra vida, personal y comunitaria. Como tenemos nuestros aparatos cuando vamos viajando, que a veces nos dicen que hay que resetear, reconfigurar o recalcular, también peregrinar significa reconsiderar toda la vida. Y no es otra cosa lo que acabamos de escuchar en la primera lectura. Josué, una vez que pasa el Jordán, después de 40 años en el desierto, dice, bueno, ya estamos en la tierra prometida, ahora es necesario tomar decisiones. Pero al invitar a tomar decisiones, hace un repaso rapidísimo por la historia de ese pueblo. En 40 años, muy pocos habían conocido Egipto. Por lo menos habían muerto 2 generaciones, o 3, a lo largo de 40 años. Por lo menos. Alguno muy pequeño recordaría aquello de Egipto. Por lo tanto, fue un viaje muy largo. Pero Josué no solo repasa 40 años en un párrafo como el que hemos leído, que en realidad continúa con la lectura de mañana. Se la recomiendo, anótense en la cabeza, capítulo 24 del libro de Josué. Primero, reconsiderar la historia. Luego, hacerles ver a dónde estamos. Llegamos a la tierra que Dios nos prometió. Ya cruzamos el Jordán. 40 años atrás salieron de Egipto. Pero ahora tienen que decidir. Tienen que tomar una determinación. Parecido de una manera análoga a nosotros cuando somos bautizados de pequeños y en determinado momento, con el sacramento de la confirmación, se nos pregunta, ¿pero están dispuestos a? Es decir, no solo una retrospectiva, historia, abuelo de pájaro, un rato, no solo al presente, momento de grandes decisiones, hacerles ver el hoy. Dios está con nosotros. Y fíjese que ustedes los que están cosechando, que ya estamos en la tierra prometida, no lo han hecho ustedes, es todo don de Dios, porque Él les prometió esta tierra. Y les invita de aquí al día de mañana a tomar una decisión, a elegir. En el texto que la Iglesia se leerá mañana, pero que los invito a leer hoy, 3 veces va una pregunta y 3 veces el pueblo entero dice lo mismo. Sí, serviremos al Señor nuestro Dios. De hecho, decía toda peregrinación, incluso la de una misa dominical, pero acá hemos dejado nuestra casa muchos bastante lejos, que si Bahía Blanca, que si Viedma, nos lleva a recapitular. Y esto ocurre en circunstancias límites extremas, en la enfermedad, una decisión a tomar de todo tipo, política, por ejemplo el domingo pasado, económica, ante esta situación, ¿qué hago? O momentos de grandes decisiones en la familia o personales. La peregrinación nos invita a trenzar, porque eso es lo que hacemos en nuestra oración, promesas, gratitud,
peticiones determinadas porque nos han pedido, ya que vas a Villalonga, pedí por, y ofrecimientos. Serviremos al Señor nuestro Dios. El Evangelio, estas son las lecturas de hoy, no las hemos elegido especialmente. La misa es una misa votiva a María, Madre del Amor Hermoso. Pero el Evangelio y las lecturas son de hoy, no es que yo las he elegido, dale, siempre los curas con el divorcio. Como no se casan, no vienen a tirarlo del divorcio y del matrimonio. No pasa por ahí. Estamos en el capítulo 19 de Mateo, vamos leyéndolo todos los días, casi todo el Evangelio de Mateo, hasta dentro de 2 semanas, los días de semana, me refiero. Y además, los domingos, este año, se lee también el Evangelio de Mateo. A otro ritmo, porque uno por semana cambia acá todos los días. Es la última parte narrativa del Evangelio, el inicio del viaje del Señor decidido a Jerusalén. ¿Y qué es lo que va a pasar en Jerusalén? Ya lo saben, no es un viaje de turismo para sacarse selfie al lado del templo, ni nada. Va a entregar su vida. Ya al inicio del Evangelio, se acordarán, en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas, Jesús dice, en una especie de sinfonía con 3 movimientos: ustedes han oído que se les dijo, no matarán, pero yo les digo, el que odia a su hermano ya lo está matando en el corazón. Y entre otras tantas cosas, 6, donde Jesús repite lo que ustedes han oído, pero yo les digo, por lo tanto, está el tema del divorcio. Han oído que se les dijo, pueden divorciarse la mujer, pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es curioso porque cuando Pedro y los discípulos salen del cenáculo con el Espíritu Santo en su corazón, o cuando Juan Bautista bautiza en el desierto, ese bautismo de conversión, no el bautismo que nos hace hijos de Dios, la gente les pregunta a ellos, ¿qué cosa? Una pregunta muy sencilla. ¿Qué es la pregunta que le hacemos a Dios, a la Virgen, o al cura, o a alguien que sabemos que nos puede aconsejar? Porque cuando se nos aprietan las verillas con las hinchas de la vida, la pregunta ¿cuál es? Tengo mi hijo, mi hija, ¿qué puedo hacer? Ninguno acá vino a preguntar, Padre, ¿qué es la unión hipostática? ¿Qué significa la Santísima Trinidad? Y no porque no sea importante, claro que es importante, pero cuando se nos aprieta la vida, venimos a preguntar, ¿qué hago? ¿A Dios, la Virgen, a alguna persona o en mi corazón? ¿Qué hago? ¿Qué hago en este brete que me encuentro? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Le preguntaban a Pedro, le preguntaban a los soldados, los que cobraban impuestos, toda la gente le preguntaba a Bautista, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ya Jesús había señalado ante los fariseos que le empezaban a preguntar por cuestiones minúsculas de la ley, les había enseñado a mirar el interior del corazón, a elegir cuál es el deseo más importante, lo más profundo, el mandamiento principal. ¿Qué es lo que miran tus ojos? ¿Qué es lo que tu corazón busca? ¿De qué te pasás hablando todo el día? De manera de no agotarnos en los vericuetos de nuestro propio corazón, sino ir al centro, a lo importante. Por eso empieza el Sermón del Monte con las bienaventuranzas. En el Antiguo Testamento no solo había 10 mandamientos, sino que a estos 10 mandamientos se agregaban 613 preceptos. De estos 613, 365 son negativos, no hagas esto. 248 son positivos, tenés que hacer esto. De estos se deducían cientos de preceptos sobre cómo observar el sábado. A veces caemos en preguntar eso. Padre, ¿me vale la misa porque llegué al Evangelio? Como si la vida cristiana fuera, llego 5 minutos antes o después.
Padre, hay una hora de, ¿cómo se llama?, de ayuno, pero hace 58 minutos que comí un sándwich de jamón crudo, queso y tomate. ¿Me vale? Son preguntas de detalle en lugar de darte cuenta de lo principal. Pero no me meto con eso, no quiero darles hambre. Ya Jesús había hablado de la importancia de una justicia nueva, una valoración distinta. Jesús se mueve con una gran libertad frente a la ley, pero no porque le importan 3 cominos la ley, sino porque a su vez es mucho más exigente. Porque si yo digo, han escuchado que se dijo no matar, pero yo le digo, el que ya desea mal a alguien en su corazón lo está matando, ¿quién de acá no es un asesino? Lo digo así de rajatabla. Hoy aparecieron noticias terribles y ya los diarios nos dicen que la iglesia está gobernada por Satanás, por esto, por el otro, por el otro. Y yo le pregunto, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ah, bueno, pero la prostituta tal se convirtió. ¿Y qué sabe si fulano o fulana se han convertido o no? Imagínense que yo tomara esta decisión que me parece muy justa, porque yo sé que este nuevo sacerdote, acá, antes me pedía la bendición para leer el Evangelio, ahora ya no, ya se olvidó. Marcelito, que conoce muy bien quiénes son acá, porque yo a veces no puedo venir, a veces viene Jorge. Pero él conoce muy bien, conoce bastante bien a esta gente, ¿no es cierto? Imagínense que yo le digo, porque a veces somos así, mira, ponete al lado mío y decime a quién le puedo dar la comunión y a quién no. Y bueno, muchas veces decimos, y estos que comulgan y que sin embargo, somos nosotros los que decimos eso. Y estamos mirando, no digo ustedes, nosotros. Los escribas y fariseos del tiempo de Jesús eran los teólogos y moralistas y especialistas en la ley. Eran los intérpretes de la ley. Eran los custodios de las tradiciones. ¿Está bien o está mal? Silencio. Llamen a donde tenían que llamar a ver si... Y mal no está. Yo estudié teología moral, me hicieron estudiar derecho canónico muchos años, pero el saber, mi saber de teología moral y derecho canónico, ¿me salva? No, la fe de Jesucristo me salva. Es lo mismo preguntar una pregunta, valga la redundancia, porque quiero aprender, que preguntar una pregunta para poner a prueba a alguien. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Hay veces que no queda otra. Si vos sos profesor de una materia y viene el alumno o la alumna a rendir, se supone que vos sabés lo que le vas a preguntar. A veces sorprenden porque son tan buenos alumnos que superan a los profesores. Entonces yo sé, y según lo que contesta, calificaré. Pero acá le están viniendo a Jesús a preguntar para ponerlo a prueba. Hay varios ejemplos en el Evangelio que nos ayudan a entender cómo nos comportamos. 3 veces le preguntan a Jesús en el Evangelio los doctores, los que se supone que saben, no los que quieren aprender. El joven rico no lo quería poner a prueba a Jesús. Dijo, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Después no le dio el cuero, porque era rico y porque pensó en sus bienes y no le dio el dinero. Jesús se entristeció por eso. Es que el joven se había entristecido. Pero Jesús lo miró con amor porque el mismo joven dijo, desde chico que vivo esto. No era un mal pibe. Pero a veces le preguntan a Dios, a Jesús, para tentarlo. O a veces en la traducción, para ponerlo a prueba. O a veces también aparece esta frase, para sorprenderlo. Sorprenderlo en algún error, entonces acá está. Fíjense, el primero que tentó a Jesús, ¿quién fue? El demonio. 3 veces. Y la pregunta parece suavecita con pancután, ¿no? Con los hipoglós. Los farmacéuticos se entienden. Con el suavecito. Si eres hijo de Dios, ¿le ha dicho algo malo? No, pero lo pone a prueba. Para hacer una especie de pulseada a ver quién tiene más poder. El poder del tener,
el poder de poseer las personas y el poder del poder. Postrarte y adorarme. Jesús rechaza. Pero después le preguntan para ponerlo a prueba también, ¿cuál es el mandamiento principal? A ver si coincidía porque había tantos fariseos y tantos maestros de la ley que cada uno tenía su tesis sobre qué es lo principal. Entonces, basta que el otro responda, vos sos de esta escuela, vos sos de aquella otra, etcétera, etcétera. La segunda, ¿se acuerdan? Esta sí que nos interesa porque estamos en esto hasta acá. Le preguntan a Jesús, ¿hay que pagar el impuesto al César, sí o no? ¿Saben cuál es la trampa? Si decís que sí, vendido al oro imperialista, te vamos a crucificar. Si decís que no, venga acá un procurador romano, dijo que no. ¿Y qué contesta? ¿Se acuerdan? Denme una moneda. Y ellos mismos me dieron una moneda. Ellos sabían la respuesta, la tenían en el bolsillo de ellos. Si la tenés en el bolsillo, porque también lo usás para pagar el impuesto. ¿Se dan cuenta lo que es el doblez de corazón? Y ahora lo del divorcio. ¿Pero por qué lo ponen a prueba? Si nosotros preguntamos al cura o a la autoridad, me casé, me divorcié, fallé, me fallaron los errores de la vida, las cosas de la vida, era muy joven, no era muy joven, etc. No voy a entrar en los casos. El divorcio, según la ley de Moisés, ¿existía o no existía? Sí, claro que existía. Por lo tanto, no le están preguntando eso, le están preguntando a Jesús que responda los motivos. Porque había dos grandes escuelas. Para algunos, cualquier motivo. Incluso el rabí Gilel decía, una comida quemada ya es motivo para divorciar. Pero mal que no me casé. Tenía una colección de... Y lo que le digo no es broma, es así. En cambio, el famoso rabí de la época de Jesús, por supuesto, Shemai, decía, no, tenía que ser algo muy grande. 2 comidas quemadas. Un asado quemado, gravísimo. De nada de meterlo en algún lado, meterlo en un brete, es eso. A ver de qué lado es. Si es manga ancha, si es exigente. Y les contesta como les contesta. Porque cuando preguntamos para tentar a alguien, para sorprender a alguien o para ponerlo a prueba, es para ver qué dice, para ver si sabe, si resiste, si gana, a ver si concuerda o no conmigo para acusarlo. Lo meten en algo que se llama un dilema. No tenés salida en un dilema. Cualquier cosa que conteste va en tu contra. Y Jesús nos responde acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la dirección de la indisolubilidad del matrimonio? En realidad, como siempre, contesta para que vayamos a lo esencial, lo original, en cuanto a lo primero, lo que salió de la voluntad de Dios. Yo no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, no lo divide el hombre. Tan desconcertados quedan todos que hasta los propios discípulos, como nos pasa a veces cuando leemos el Evangelio, quedan, valga la repetición, desconcertados. Entonces no vale no casarse. El que pueda entender, que entienda. Porque Jesús abre aquí un camino que era inusitado para el tiempo de Jesús, y es el de no casarse por el reino de los cielos. Cuando antes el que no se casaba, pobrecito. La que no tenía hijos, pobrecito. La que no, porque en aquel entonces no se sabía que si no había hijos, la culpa siempre que la tiene. Claro, y ahora se sabe lo que es la esterilidad masculina, todo, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas si se supiera la ciencia, no? Nosotros que decimos que la Iglesia está en contra de la ciencia, ¿cuántas cosas que la ciencia ha descubierto dándole razón a las cosas que la Iglesia o que el Evangelio dice? No son dos sino una sola carne. El matrimonio y el celibato esconden dos modos vocacionales
difíciles de entender porque ambos dos son para hacer presente el reino de los cielos. Y desde la perspectiva de la indisolubilidad exige la capacidad de penetrar en cada uno de nosotros en la lógica de la fe. La fe no es ciega, la fe es clarividente. Nos permite ver más allá de lo que ojos vista vemos. Porque es la luz de Dios en nuestros ojos. La palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra boca. No es magia. No es magia. No es una bella doncella besando un sapo que se convierte en un príncipe. Es el hombre y la mujer tocados por Dios que pueden ser santos y santas. El matrimonio y el celibato, como toda realidad humana, están al servicio del reino. Ahora entendemos por qué hoy rezamos la misa en honor de María, Madre del Amor Hermoso. Madre del Amor Hermoso primero porque es llena de gracia. Lo dijimos 145 veces hoy. No solo en el rosario comunitario, sino en lo que rezamos antes. ¿Cuánto sabe María? Dios te salve María. Y no es 2 por 3, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3 llueve, 2 por 4 tango. No, es un piropo a la Virgen, llena de gracia. María es percibida por el evangelista como María, una joven de Nazaret. María es percibida por Dios como llena de gracia, es como decir llena del amor de Dios, llena del amor de Dios. Y María es percibida o se autopercibe, ya que estamos en la autopercepción, como la servidora del Señor. Segundo, es madre del amor hermoso por estar revestida con todos los dones del Espíritu Santo. Y la llamamos hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo. ¿Y qué dijimos del matrimonio? No son dos, sino una sola carne. Esto es una realidad mística, es decir, que nos sobrepasa, pero es lo que estamos. ¿Por qué vinieron a buscar aquí? Asado hoy no hay. Había solo un guisito de mondongo. Si comen eso, se me duermen todos acá. Ah, muy bueno, pero por eso tuve que aguantarme para no comer más. ¿Qué vinieron a ver acá? Nada, venimos a buscar en María una respuesta a mis cuitas. Pero no solo a mis cuitas, porque quien viene aquí, como toda iglesia, viene por una consulta de la escuita, pero se da cuenta que hay otros que sufren, etc. Y no es que mal de mucho consuelo de tontos, sino la condición en la que caminamos. Y tercero, María llena de gracia, no solo por estar llena de gracia, del amor hermoso, no solo por estar llena de gracia, revestida de los dones del Espíritu Santo, sino colmada de todas las virtudes. Por eso confiamos en ella. O no le decimos a nuestro padre, a nuestra madre, vos qué sabés tal cosa. ¿Me puedes decir? Vos qué sabés. Vos qué. Y a María lo mismo. Esposa, madre y virgen. En ella se transparentan esas tres realidades que para el común de los mortales son incompatibles. Si sos esposa, virgen, madre, no, eso no. Si esposa, virgen y madre. En la fidelidad, la constancia, la perseverancia. Entonces entendemos aquello del pueblo de Dios 3 veces. Serviremos al Señor nuestro Dios y entenderemos aquello que Jesús nos dice en la bienaventuranza. ¿Y cómo se termina el sermón de la bienaventuranza? Sean buenitos, los que te den vuelo. Eso es en Lucas, pero en Mateo está bien. Sean perfectos, como yo, perfecto, como el Padre. ¿Estamos todos locos? Sí. Lucas, como bien dice María, traduce la palabra perfección, que quizá Lucas era pagano y hablaba sobre todo un mundo que no venía del judaísmo,
perfección, pero la perfección de Dios más perfecta es la misericordia. ¿Y dónde dejamos la misericordia? Cuando empezamos a preguntar para poner a prueba, preguntar para ver si alguien se equivoca, preguntar para sorprender, preguntar para tentar. ¿Dónde está la misericordia? Ahí es el fariseísmo. ¿Y qué significa la misericordia y qué significa la perfección en el Evangelio? Ser capaces de pronunciar palabras creativas, que no es bla bla, es silencio, es mano apretada, es te acompaño, es me siento y acá yo no hablo, pero estoy al lado tuyo, en las buenas y en las malas. Es tener como Dios capacidad de escucha, y lo apliquemos al matrimonio también, o a las comunidades. Y ante todo y sobre todo, que es el pináculo y la coronación de la perfección en Dios, porque es misericordioso, el perdón. 7, le decía Pedro para probar con 10, no solo 7, 70 dice 7. La oposición radical en nuestras grietas de cada día entre lo espiritual y lo temporal. Dejamos un lado temporal, venimos a lo espiritual. Entre lo religioso y lo histórico, que se putan todos los políticos, papá, en cambio yo vengo a rezar. Son grietas que nosotros creemos y creamos. No son verdaderas, son inventadas por nosotras, porque nos acomodan para decir que los demás se equivocan, en cambio yo estoy aquí. La verdadera grieta es entre distinguir el poder de dominio, que se disfraza de religiosidad, y el poder de servicio, que no puede disfrazarse de nada, porque si es servicio, es Jesús. Yo estoy entre ustedes como el que sirve, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y María, ¿cómo se autopercibe? Yo soy la y de tal madre, tal hija.